Bueno, buenas noches para todos. Creo que ya había venido en otra ocasión, ya me había presentado, sin embargo quiero volverme a presentar con ustedes. Mi nombre es Sayam, para los que no me conocen. Para los que ya me conocen, bueno, hola de nuevo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a poner este tiempo delante del Señor. Me da mucho gusto verlos porque siempre les decía ahorita, siempre les califico las tareas, pero no los veo. Entonces, pues me da mucho gusto verlos. Quería venir a verlos hace mucho rato. Gracias al Señor, ya se dio el momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los que trajeron su oración, saquen su oración. Es importante. No vamos a hacerla totalmente como está allí, pero sí vamos a tener en cuenta el pensamiento. Señor amado, gracias, Señor. En esta noche nos arrepentimos, Señor, cambiando radicalmente nuestra forma de pensar torcida, Señor, a una nueva en Cristo Jesús. Decidimos abandonar todo pensamiento engañoso y mentiroso y abrazamos la verdad, la mente de Cristo como nuestra única forma de pensar. Diga, renuncio a conformarme, a adaptarme a la cultura del mundo que me rodea y a la sabiduría humana de este siglo. No permito que la tradición religiosa actual me moldee en mi forma de razonar o pensar. Dejo de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que me rodea. Oramos porque deseamos ser transformados, cambiados en nuestra manera de pensar y forma de pensar por el Espíritu Santo. Padre, yo oro por estos estudiantes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Yo declaro, Señor amado, que todo velo, Dios, que les impedía ver a ellos, Señor, que les impedía, Señor, a ellos, Señor, estar, Señor, conforme a tu pensamiento, tener los pensamientos de la mente de Cristo en ellos. Declaro que todo obstáculo en su mente para poder ver la verdad, declaro que se rompe en el nombre de Jesús. Toda percepción equivocada, diga allí, toda percepción equivocada, todo pensamiento equivocado acerca de mí, acerca de Dios, hoy es destruido en el nombre de Jesús. Declare allí libertad en su mente, libertad en sus pensamientos. No sé qué esté pasando ahora mismo en su vida, lo que pasó de puertas hacia allá en la tarde. Señor, nos despojamos de todo peso, de todo pecado, Señor, que nos asedia. Declaramos, Señor amado, que tú, Señor, llevaste el pecado en la cruz, que tú llevaste, Señor amado, que tú, la mente caída, Señor, de este mundo y de este siglo fue destruida, Señor amado, le fue quitada, Señor amado, la cabeza, Señor, a la serpiente, Señor, y esta verdad, Señor amado, es en nosotros en este día, Padre. Oramos según Efesios 1:17 al 23. Si tienen el versículo, tomen allí y oren conmigo. Oro para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero que usted sea consciente, hágase consciente. Necesitamos revelación de la palabra. Dígale, Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación. De sabiduría y revelación. Para poder entender tus misterios. Para poder entender al llamado al cual tú me has llamado, Dios. Haznos entender, Señor, tu palabra para ponerla por obra. Haznos entender, Señor, ese propósito que tú, Señor, ya tenías con nosotros antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos tu amor, Señor. Oramos Efesios 3:16 al 21. Oro para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder mi ser interior. Mírese allí. Usted no es ese cuerpo, usted es un espíritu nacido de nuevo. Así este cuerpo se debilite con los días, con los años. Soy un espíritu que es uno con Dios. Diga, yo soy un espíritu que es
uno con Dios. Y esta verdad, Señor, oramos para que tú, Señor, nos fortalezcas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en mi corazón por medio de la fe, echando raíces profundas y siendo cimentados, Dios. Oramos Colosenses 1:9 al 13. Oramos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para andar agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga, oro para ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Perdón. Señor. Señor, declaramos, Señor, que tu palabra en nosotros se hará carne, conforme tú lo has dispuesto. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Tomen asiento, por favor. Creo que ahí ya cada uno tiene sus bosquejos. Listo. Estamos viendo ahí la diapositiva. Uy, ¿sí se ve? ¿O apagamos una luz? ¿O siempre, cómo lo hacen siempre? ¿Así? Listo. Muy bien. El tiempo apremia. Entonces, quiero que cada uno esté ahí muy pendiente. ¿Cómo se llama la clase? Es correcto. Ese es el tema. Pero ¿cómo se llama arriba la clase, el título, en el bosquejo? El Ministerio de la Reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. ¿Qué entendemos por reconciliación? Listo. Vamos entonces a ver nuestras diapositivas. Efectivamente, el tema es todo es por medio de Jesús. Veamos entonces el título. Diga, volver en amistad con Dios. Eso es más o menos lo que es la reconciliación, pero vamos a ver este concepto de forma mucho más profunda con base en la enseñanza el día de hoy, ¿sí? Veamos allí, mire tan bonita esa imagen, me gusta porque, no sé si, bueno, ahí se ve, pero en la parte de acá está la oscuridad y es la tormenta y todo esto, pero mire cuál es el puente, la cruz, ¿sí? El puente a seguir a ese lugar de luz en donde se encuentra el Señor y en donde la niña puede pasar es la cruz. Ese es el puente por el cual nosotros hemos pasado para poder estar reconciliados con el Señor. Veamos entonces la introducción. Vuelve en amistad con Dios. Bueno, estudiantes, vamos a ver en esta enseñanza la importancia de volver en amistad con Dios. Diga, la reconciliación, vamos, no los escucho. La reconciliación es volver en amistad con Dios. ¿Listo? Entonces, ser reconciliados con Él a través de la obra de la cruz y la resurrección de Cristo. Nuestra mente caída nos impedía a nosotros estar en comunión y en acuerdo con Dios. Nos alejaba de volver nuestro corazón hacia Él. Así que hoy, de forma introductoria, vamos a ver y a conocer los beneficios que tenemos al ser reconciliados con Dios y cómo esta reconciliación no solamente nos lleva a un lugar, sino que restaura una relación. Diga, restaura una relación. Es correcto. ¿Cuál relación? Bueno, vamos a verlo. Propósito. El propósito es entender lo que Pablo manifiesta al observar y experimentar el amor de un Dios que es un amor que lo constriñe, que lo impulsa, porque realmente para eso vino el Señor, para convencernos a nosotros y que nosotros conociéramos al Padre. ¿Qué es Dios? Un atributo de Dios es que la palabra de Dios dice, Dios es amor. En el preciso momento en el que nosotros conocemos a Dios, o más bien somos reconciliados con Él, diga mi pensamiento hacia Dios cambia. Usted dice, bueno, ¿por qué cambia? Porque había un estado que creo que
Eso lo hemos hablado bastante durante todas las clases, ¿cierto? Que era el estado de pecado y de muerte en donde nos encontrábamos, pero asimismo ahora en el que hemos sido trasladados. No hablaré mucho acerca de eso, pero sí es importante entender la forma de pensar para entender la reconciliación. Objetivo. Veamos allí. ¿Qué nos separaba a nosotros de Dios? ¿Quién me dice? Otra vez, ¿qué nos separaba de Dios? El pecado. Mire, aquí está el chico, el Señor está frustrado, ese somos nosotros, diga, ese era yo. Y lo que me separaba a mí de Dios era el pecado, que hacía una separación que me llevaba a la muerte. ¿Sí? Entonces, el objetivo es comprender que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de nosotros. Y que en un acto de confianza, mire tan bonito Dios, la reconciliación tiene mucho que ver con el pensamiento que Dios tuvo, tiene y tendrá siempre acerca de nosotros. Porque Él es inmutable. Él no cambia en su pensamiento acerca de nosotros. Nuestro pensamiento cambió acerca de Él y se generó esa grieta en la relación con Dios. Entonces es el hombre el que debe cambiar su manera de pensar hacia Dios, porque Dios siempre pensó bien acerca de nosotros. Ya para entrar en el tema, quiero que me sigan ahí en el punto número 1. ¿Qué dice el punto número 1? Es correcto. Definición de la palabra reconciliación. ¿Quién me ayuda a leer? Volver a unir. Ajá. Esta palabra. O volver al favor de alguien. Listo, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué significa o cuál es la definición de reconciliación? Hacer las paces o volver al favor de alguien. ¿Sí? Eso significa la reconciliación. En el contexto bíblico es el acto por el cual Dios, por medio de Cristo, restaura la relación quebrada con el ser humano. Pero obviamente, para poder comprender también esta definición, quiero que vean, y si toman apuntes, vean, ay, gracias, mi amor, yo ya ahí también, gracias. Quiero que vean los antónimos de esta palabra. ¿Todos sabemos qué es un antónimo? Sí, lo contrario. Entonces, los antónimos de reconciliación son hostilidad, separación, contrario, opuesto. En este caso, nosotros éramos dos corazones opuestos, dos naturalezas totalmente diferentes, dos mentes diferentes. Como en Dios no hay pecado y nosotros estábamos llenos de pecado, y nuestra naturaleza era de pecado, emanábamos pecado, no podíamos ser en unidad con Dios. Esto entendiéndolo desde esta definición. Ahora, ¿qué fue lo que nos hizo enemigos de Dios, opuestos y contrarios a Dios? Diga, tener un entendimiento entenebrecido. Tener un entendimiento entenebrecido. ¿Cómo así? ¿Quién me dice que es tener un entendimiento entenebrecido? Tú. Algo oscuro. Tú. ¿Qué se te viene a la mente? Tú. No sé cuál es la pregunta. Así atentos. ¿Qué es tener un entendimiento entenebrecido? No hacer la voluntad, ok. Tú. Es correcto. Listo. Todas están bien. Sin embargo, voy a explayarme un poco más. ¿Qué es tener un entendimiento? Digamos que, ¿me recuerdas tu nombre, Ronald? Josh. George, este gringo. Nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido acerca de alguien cuando yo pienso mal acerca de esa persona. Digamos que Ana vino un día y me habló mal de George, ¿sí? ¿Qué sembró en mi corazón? ¿Una semilla de qué? De pecado, pero no pongámoslo en esos términos, sino una semilla mala, una semilla de murmuración en donde cuando yo vea a George, yo voy a confiar en la palabra que ella sembró en mi corazón y yo voy a ver y yo digo, uy, este muchacho no. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un entendimiento entenebrecido
acerca de George. Entonces, cuando yo lo vea, yo voy a pensar por lo que yo sé y pienso acerca de él. Esto es tener un entendimiento entenebrecido. Diga, tener un entendimiento entenebrecido es pensar mal. ¿Mm? ¿Es un poco más claro? Entonces, si bien es cierto todo lo que ustedes dijeron, es algo que me impide, pero mire desde dónde nace, desde una semilla equivocada, desde un pensamiento equivocado. ¿Qué le impide a usted acercarse a una persona? Que usted piense mal acerca de esa persona, que usted no se la lleve bien con esa persona. ¿Por qué? Por un pensamiento equivocado. Y ese pensamiento equivocado era lo que nos separaba de Dios. Dios no pensó mal de ninguno de nosotros. Dios a ninguno de nosotros nos abandonó, nos continuó amando. El pensamiento de la mente torcida en la persona, en el hombre, fue lo que hizo que él se apartara de Dios. Dice que tuvo miedo y se escondió. Pensó ya equivocadamente acerca de Dios. Sin embargo, Dios continuó hablándonos, buscándonos. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Buscando siempre una forma de relacionarse con nosotros. Número 2, ¿qué más nos hace enemigos de Dios? Diga, la incredulidad, que está muy ligada, no la voy a explicar. Número 3, el estado de muerte espiritual. 4, pensábamos mal acerca de Dios y acerca de nosotros. Ya lo expliqué, ¿no? 5, ¿qué más nos hacía enemigos de Dios? El cambio del corazón del hombre hacia Dios, pensar contrario y opuesto a Él. Bien, entonces ya sabemos que el pecado introdujo en nosotros una mente que estaba caída y una naturaleza contraria a la de Dios. El hombre se volvió, diga, independiente, deseando vivir apartado de su creador, y eso produjo enemistad espiritual. Este nuevo estado de muerte espiritual fue lo que produjo la enemistad con Dios. Diga usted, ¿qué nos hacía amigos del mundo? Amar el mundo, desear las cosas del mundo, pensar bien acerca del mundo, digamos la música. ¿Qué era lo que nos hacía a nosotros deleitarnos en la música del mundo? Pues qué chévere como suena, es que esto me gusta, ¿cierto? Porque teníamos un buen pensamiento acerca de lo que eso generaba en nosotros. Entonces, vamos a Efesios, los cristianos que traen la Biblia. Vamos a Efesios 4:18. Dice, bueno, búsquenlo ahí. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Listo? Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Wow. Este versículo a mí me impacta porque yo ya di esta clase antes y yo contaba que una vez mi pastor a mí me dijo, Sayam, es que ustedes tienen un corazón duro. Y yo, Dios mío, yo le dije al pastor, no, pero pensé yo un corazón duro, yo indignada. Y un corazón duro es cuando si hay cosas que no han cambiado en nuestra vida, mire las cosas que no han cambiado en su vida y que en la palabra de Dios ya está escrito, si no hemos cambiado algunas cosas de nuestro carácter, es porque diga, yo he tenido un corazón duro. ¿Mm? Y reconocer eso hace que la luz del Señor venga a nosotros y alumbre para que haya un arrepentimiento. Entonces también Colosenses 1:21 dice, y también a vosotros que en otro tiempo eras extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Enemigos en dónde? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. ¿Qué hizo el Señor? Aún en medio de esa mente oscura y putrefacta que hizo Dios, nos reconcilió. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, eh, bien, como les digo, aunque es importante comprender estos conceptos, también es importante ver
antes de la caída, les dije en un principio que no me iba a explayar suficiente ahí, creo que ustedes ya lo han visto, pero leámoslo así por encima. El hombre vivía como en perfecta comunión con Dios. Ahí en sus bosquejos, el punto A dice, antes de la caída, el hombre vivía en perfecta comunión con Dios, revestido de su gloria, en armonía con su voluntad y bajo su gobierno. Imaginemos esta escena. Dos personas, una representa a Dios y la otra a Adán. Antes de la caída, el hombre era un ser celestial, creado a la imagen de Dios, viviendo en un cuerpo humano con la mente ¿de quién? De Dios, pensando los pensamientos de Dios. Y a Dios, quien de su propia fuente, naturaleza, emana, y ese amor hacía por medio de esa unidad que la mente de Adán emanara lo mismo. Era como, mejor dicho, como que yo pienso esto y yo le imparto eso a mi hija y mi hija piensa igual que yo porque es lo que yo le he impartido. Tal cual era así. Pero cuando hay la separación, pues nosotros llegamos a tener la mente del diablo. Diga, yo tenía la mente del diablo. Teníamos la mente del diablo. Ninguno era bueno. Cuando el Señor vino acá en carne, dice que le dijeron, le dijeron algo de que era bueno y el Señor dijo, no me digas bueno, no hay ninguno bueno, bueno solo es Dios. Imagínense y el Señor diciendo eso. ¿Qué nos espera a nosotros? No que nosotros no seamos santos, pero hay cosas en nosotros que es importante reconocerlas para que la sangre de Cristo nos limpie y poder estar totalmente, o no totalmente, constantemente reconciliándonos con el Señor a través de este conocimiento. Después de la caída, veamos entonces, ¿qué pasa? Después de la caída, la consecuencia de la desobediencia trajo separación, muerte espiritual y pérdida de identidad. ¿Por qué necesito que comprendan estos conceptos de separación, muerte, pérdida de identidad? Porque a veces es necesario comprender el estado en el que estábamos para comprender el estado en el que ahora estoy. ¿Para qué? Para valorar, para entender, para que ese entendimiento pueda ir en aumento. ¿Cierto? El hombre ya no podía reflejar la imagen de Dios ni permanecer en su presencia. Diga, su mente se volvió contraria a la verdad y su naturaleza se hizo esclava del pecado. Mire esta frase que está ahí en la última parte que quiero que la escriba, que se la grabe, que se la lleve. La enemistad no fue de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios. Otra vez, la enemistad no fue de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios. Esto denota el carácter inmutable de Dios. Ahora, es importante que nosotros podamos estar muy conscientes que, aunque, bueno, veamos esta parte, el pecado nos separa. Al concebir el pecado damos a luz la muerte y el hombre no vuelve a ver a Dios igual como lo veía antes. La mente caída fue la condición pecaminosa del hombre que hizo que mirara a Dios con aversión y rechazo. Todos digan, aversión. ¿Quién me dice que es aversión? Diga, aversión es rechazo. Es lo mismo, sino que una forma más culta de decirlo. ¿Sí? Entonces vamos a verlo acá. Aversión, mire lo que dice. Mecanismo de defensa ante estímulos considerados desagradables o peligrosos. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Cuál era nuestro, o más bien, yo siempre porque lo pongo en este tipo de ejemplos? Porque nosotros vivimos es el día a día con las personas. Con las personas, cuando nosotros sentimos aversión hacia alguien, es eso, un mecanismo de defensa. Viene alguien y usted, o le quiere hablar el esposo y usted está brava y no quiere. No, está bravo, no, pues me hago sentir, ¿cierto? Ese tipo de cosas son aversión. La aversión es un sentimiento intenso de rechazo. Mientras hablamos de la reconciliación, yo quiero que usted vaya viendo también de qué manera esa aversión pudo haber calado tanto que hasta afecta sus relaciones interpersonales. Porque recuerde que nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Y en el cuerpo de Cristo es necesario que así como nosotros decimos honrar al Señor, no podemos decir que honramos a Dios y deshonramos a nuestros hermanos
con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Sí? La nueva naturaleza que está dentro de nosotros ahora emana la vida de Dios, emana verdad, no emana murmuración, no emana ninguna de las cosas que vienen de esa aversión, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros familiares, ni a nuestros esposos, esposas. Eso diga, no es natural en mí. Cuando usted tenga ese tipo de comportamientos impulsivos o como usted lo quiera ver, de sentimientos intensos de rechazo hacia alguien, pregúntese, o no, más bien diga, alma mía, esto no es natural en ti, esta no es la naturaleza de Dios en ti, y eche fuera esa aversión y recuerde esa palabra siempre en su vida. Entonces, ¿qué provoca la aversión? La aversión provoca una tendencia a alejarse o evitar a la persona. En este caso, eso hacíamos con Dios. ¿Qué hacen las personas que usted le habla a Dios? Ay, no. Que usted le quiera hablar de Dios y ay, hermanita, gracias, gracias, pero no gracias. ¿Sí? No tengo tiempo, hermana, voy de afán. ¿Sí? Bueno, los que evangelizan, ¿cuántos evangelizan acá? A ver. Listo. Vamos al punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Jesús encarnado, salvación, redención. Bien, grábese ahí. Salvación, redención. Estamos viendo reconciliación, pero vamos a ver dos conceptos muy importantes dentro de ese concepto. ¿Sí? ¿Quién se acuerda en estadística? Conjunto, subconjuntos. ¿Quién se acuerda? Bien. Entonces, Cristo vino como el Hijo encarnado, tomando nuestra condición humana para reconciliar al hombre con Dios. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Abran la Biblia en Colosenses 1:13. Abran la Biblia, Colosenses 1:13. Vamos a ver qué dice. Bien, dice, ¿ya están ahí? Listo. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús encarnado, salvación y redención. ¿Qué vemos ahí? Salvación, ¿cierto? Ahora, Gálatas 3:13. Yo se los digo porque sé que igual, así como que buscar rápido. Dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, estamos viendo salvación, redención, recuerde, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Ahora, ¿qué es salvación? ¿Quién me dice? Ana, ¿qué es salvación? A ver. Salvación. ¿Quién le ayuda? A ver, ¿quién le ayuda a Ana? ¿Mm? Un rescate. Muy bien, veamos a ver. Definición de salvación. Mire lo que dijo el pastor. Es el acto, ayúdenme, es el acto divino de liberar a la humanidad de las consecuencias del pecado, la muerte espiritual y la separación de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos liberó, nos rescató, nos salvó, ¿cierto? Entonces, salvar, mira tan bonito, salvar, preservación de la destrucción. Wow, no lo había visto así, pero ustedes se acuerdan cuando la mujer le toca el manto al Señor, el borde del manto, y le dice, hija, tu fe te ha salvado. No le dice sanado, dice, tu fe te ha salvado. Estamos viendo salvación. Miren lo que significa salvación, preservación de la destrucción. Ella que estaba pronta a ser destruida por su enfermedad, pero dice, hija, tu fe te ha salvado. Muy bonito ejemplo. Dice que es preservación de la destrucción, peligro o gran calamidad. Dice, liberación del abuso dado por los enemigos. Entonces diga, yo soy salvo de el castigo del pecado, la culpabilidad, la vergüenza, la condenación,
Soy salvo del poder del pecado y soy libre de la presencia del pecado. Soy libre del placer del pecado, del mundo y de Satanás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Declarar estas cosas es importante porque la palabra tiene poder. Cuando ustedes hagan sus meditaciones, que muy bonitas meditaciones, he leído sus tareas, muy juiciosos ustedes, sigan así, sean constantes. Y los que no estén muy juiciosos, pues sean juiciosos. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir estas cosas? Porque la palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y estas palabras son palabras de vida. Veamos entonces ahora que somos, me gusta esta parte porque a pesar de que nosotros teníamos, no, a pesar no, cuando nosotros teníamos esos pensamientos, fuimos salvos, ya lo dijimos, del castigo, del pecado, de la muerte, pero diga, yo también fui salva o salvo de la percepción equivocada que yo tenía acerca de Dios. ¿Mm? Veamos la definición ahora de redención. Ya vimos salvación, ¿no? ¿Qué era salvación? Liberar, rescatar, preservar de la destrucción, ¿cierto? Veamos ahora redención. Miren lo que es redención tan bonito. Recompra de bienes capturados o prisioneros. ¿Cómo estábamos nosotros? Prisioneros, capturados. Es el acto de procurar la liberación de personas o cosas de la posesión y poder de los captores mediante el pago de un equivalente. Wow. Diga, hubo un pago. Me gusta, ¿cuántos saben o cuántos han escuchado o te han dicho, la salvación es gratis, hermano? Tómala, toma, es un regalo. Es gratis, ¿cierto? Es gratis, amén. Para ti fue gratis, pero sí hubo un precio. La salvación fue tan cara, tan cara, tan cara, tan cara, tan cara, tan cara, que no, ninguno de nosotros la hubiera podido pagar. Es verdad, es gratis para mí, pero hubo un precio, un pago de un equivalente por el pecado. El Cordero que quita el pecado del mundo pagó con su sangre el precio que nosotros no podíamos pagar. La ofrenda perfecta fue Él. La redención es como un rescate, como la redención de los prisioneros tomados en la guerra. Imagínense uno estando en una guerra. Dios mío, que lo tengan a uno por allá metido. Llegó la salvación, llegó el helicóptero, vamos, yo corro, Dios mío, yo me voy. Algo así fue, pero ni siquiera hubo iniciativa de parte tuya. El Señor te arrancó de la muerte. Y ahí habla de que no es una acción tuya, fue Él. Fue su amor, no fuiste tú, fue Él. Y eso nos lleva a nosotros a tener un corazón, diga, agradecido. La liberación de la servidumbre. Nosotros éramos siervos del pecado, así como se le dice siervo de Dios. Diga, yo era siervo del diablo, porque servíamos al diablo. ¿Mm? Entonces, de la aflicción o de una responsabilidad, y bueno, vamos a seguir ahí. Entonces, entender salvación, redención y reconciliación es muy importante. Así que quiero que ustedes me ayuden un poquito. Vamos a ver, salvación, repitamos todos juntos, salvación, redención, reconciliación. ¿Listo? Entonces, mira lo que dice acá. La reconciliación es el fruto de la justicia de Dios manifestado en el juicio de la cruz. ¿Ya vieron justicia y juicio? ¿Fue la clase pasada? Ah, ¿quién se acuerda de qué trató? Bueno, de justicia y juicio. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? A ver, George, ¿qué es la justicia de Dios? A ver,
Es correcto, ese es un versículo. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono y misericordia va delante de su rostro, ¿cierto? Veamos entonces acá como para hacer un recorderis de justicia y juicio. Dice, oiga bien, quiero que repitan esto conmigo porque es que yo quiero que ustedes se hagan conscientes. Diga, yo quiero hacerme consciente de estas cosas. Entonces, diga conmigo, la reconciliación es el fruto de la justicia de Dios manifestada en el juicio de la cruz. ¿Dónde se manifestó la justicia de Dios? En la cruz. ¿Qué acabamos de decir? Que la salvación fue gratis, ¿cierto? Pero hubo un precio. Yo quiero que ustedes me digan, si yo, digamos, yo le digo a usted, mire, este cofre es de madera, mármol y mejor dicho, y vale tanto, ¿sí? Se lo ofrezco a ella en tanto. Digamos, vale 300,000 pesos este cofre. ¿Me recuerdas tu nombre? Ay, la famosa Nazli. Entonces, aquí tengo, es que siempre le leo las tareas. Aquí tengo el cofre. Entonces, Nazli, yo le digo a Nazli, Nazli, este cofre vale 300,000 pesos, ¿cierto? Pero entonces después llega George, ¿sí? Entonces, como George me cae mejor que Nazli, entonces yo le digo, no, mira, a ti te lo dejo gratis. ¿Qué va a pasar en la mente de Nazli cuando ella, de hecho, fue a conseguir el dinero para pagarme el cofre? Va a decir, ella es injusta. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Injusta? Y con todo el derecho. ¿Por qué? Porque pues yo estoy vendiendo un producto y le doy un precio a otros, pero como que soy ambivalente y no soy justa. A cada uno le doy conforme a mi conveniencia. ¿Eso es justicia? ¿Que yo haga con cada quien conforme a mi conveniencia, a mi pensamiento? No. Si Dios dijo la paga del pecado es muerte, ¿qué tenía que haber para que hubiera una paga? Diga, una muerte. Y esa muerte la hubo. Por eso esta frase, la reconciliación es el fruto de esa justicia. ¿Cuál justicia? La paga del, mire, justicia, la paga del pecado es muerte. Y dice que es la reconciliación el fruto de esa justicia manifestada en el juicio de la cruz. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Dónde se ejecutó? ¿Dónde dio el fruto? En la cruz. ¿Cómo? Juicio. Muerte para Jesús. Culpable. ¿Y tú? Inocente. ¿Se ejecutó o no se ejecutó la justicia? Sí, porque entonces Dios sería conocido por sobre toda la humanidad como un Dios injusto y con toda razón. Dios lo que dice lo cumple porque Dios es un Dios justo, inmutable. Por eso la palabra dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, la reconciliación es ese fruto. Dios dijo, Dios hizo, Dios lo cumplió y hubo por medio de ese juicio una reconciliación. Dese un abracito así y diga reconciliación. Otra vez, reconciliación. Entrar como hacer las paces con Dios. Entrar en amistad, que fue lo que dijimos en un principio, ¿cierto? Entonces, mire, sin ese juicio, la justicia no habría sido satisfecha. Wow, sin juicio no habría habido justicia. No habría habido. Cuando están los jueces ahí dictando un veredicto final, si no dicta en el juicio, ¿es esto que se hizo justicia o no se hizo? Pues no se hizo porque no dijo nada, ¿qué? Quedamos en el limbo. Dios no nos deja en el limbo. Dios puso su palabra y la reconciliación por medio de la cruz es verdadera y somos un resultado de ella. Desde la caída del hombre, la comunión con Dios quedó rota. El pecado levantó una barrera que separó al ser, ¿cómo? Separó al ser humano de su creador. Sin embargo, en la cruz, Dios mismo tomó la iniciativa de reconciliar consigo al mundo. Allí su juicio se ejecutó. Diga, el juicio se ejecutó. Así que a la próxima, cuando usted le pregunten acerca de ese Dios, usted siempre tenga presente, mi Dios es un Dios justo. Que le digan, ay, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, también estudien la palabra, cómo responder a ese tipo de preguntas. Hoy una profesora
en la universidad dijo, porque estábamos haciendo una exposición, estaba re difícil porque ella hasta por una tilde. ¿Se han visto que les corrijo las tildes? Porque quiero que sean excelentes en su escritura. Entonces, la profesora, un chico dijo, ay Dios mío, y la profesora como que le molestó el comentario y dijo, Dios está de vacaciones. Porque como quien dice, como si, porque no le importa las muertes, la no sé qué, no sé más. Ese es el pensamiento. ¿Esa persona está reconciliada con Dios o no? No, tiene un pensamiento equivocado acerca de Dios. Y ve a un Dios como un Dios, ¿qué? Injusto. Sabiendo que la consecuencia de todas esas cosas, ¿de quién provino? Diga, del hombre, del pecado, es correcto. Pero volvamos acá. Entonces, ese pensamiento hace que la persona no pueda estar en reconciliación con el Señor. Entonces, ¿el juicio se ejecutó o no? ¿Sí o no? Sí se ejecutó el juicio. ¿Quién pagó? Cristo en la cruz. Su justicia se manifestó y su amor se derramó en nuestro corazón. Entonces vamos a hacer esta secuencia juntos. Diga, el juicio se ejecutó. Su justicia fue aplicada y su amor se derramó en mi corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, veamos de qué trata esta clase de la reconciliación. Pregúnteme, ¿de dónde nace la reconciliación? La reconciliación nace de esa unión gloriosa entre la justicia aplicada por medio del juicio y el amor de Dios derramado a nuestros corazones. ¿Por qué era necesario que el amor de Dios se derramara a nuestro corazón? Porque sin ese amor yo no hubiera podido amar a Dios. La palabra del Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Hubiera sido posible amar a Dios con un corazón sin el amor de Dios? No. No hubiéramos podido corresponder. Hay personas que todavía están fuera de la identidad de lo que el Señor les ha dado y no pueden verse en el amor de Dios porque sencillamente no han sido conscientes de que son uno con Dios y de que el amor de Dios gobierna sus vidas. Tú no puedes de pronto un día pensar, pues que yo como que no soy hijo de Dios. Una persona una vez me dijo, no, si es que yo vuelvo y vuelvo a lo mismo. Hay un versículo y me usó un versículo y me dijo, es que hay un versículo que dice que los hijos de perdición, yo creo que yo soy una de esas porque yo no sé, mi vida no cambia. ¿Cómo se estaba viendo a sí misma? Equivocadamente. Ustedes no pueden cambiar su pensamiento acerca de lo que ustedes ya son en Cristo. Esa es su identidad. Ustedes ya vieron identidad, carácter, identidad. Entonces, la reconciliación parte de que ahora el amor de Dios está en mi corazón, la justicia fue aplicada por medio del juicio en la cruz y que ahora yo puedo tener pensamientos correctos acerca de Dios y también acerca de quién, diga, de mí, de mí. ¿Cómo usted se va a percibir de ahora en adelante? Justo, santo, correcto, íntegro. Esos pensamientos son los que van a suscitar la verdad de Dios en nosotros. Veamos en los bosquejos. La justicia de Dios. Estamos entonces en el punto 4, ¿no? Punto 4, justicia de Dios. Déjenme aquí, yo miro la hora porque el tiempo apremia. No, estamos bien de tiempo. Bien, listo. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya lo vimos, que es un atributo de Dios, pero también es que es la naturaleza de Dios. Ya lo vimos, Dios no puede ser justo e injusto al mismo tiempo, ¿o sí? No. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿Dios es justo o es injusto? ¿Ustedes qué me responden? O sea que las calamidades que pasamos en nuestra vida, ¿de quién son culpa? De nosotros, de Dios no, de nosotros. Entonces, veamos entonces acá, vamos a ver varios ítems. Yo quiero que ustedes lean todos primero conmigo y luego vamos a verlos. Diga, la justicia de Dios.
el juicio de Dios, la cruz, la reconciliación y resultado. ¿Cierto? Veamos la primera. ¿Cuál es la primera? La justicia de Dios. Ya la vimos desde el concepto del juicio. Ahora quiero que la veamos con unos versículos, porque ustedes, es que acá yo no estoy hablando yo. Tiene que hablar la palabra, porque entonces ustedes cómo van a ser convencidos. ¿Quién convence? ¿Quién me dice quién convence? ¿Quién? Es correcto, la palabra, el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué hay tres cosas? De pecado, de justicia y de juicio. Hemos visto ese versículo, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos, diga, mis ojos están siendo abiertos. Entonces, quiero que me acompañen en las Biblias, o yo les leo, es que son varios, pero quiero mostrarles a ese Dios justo que es nuestro Dios. Dice Salmos 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Jehová es qué? Justo. ¿Y qué ama? La justicia. Dice Salmos 145:17, Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El problema del hombre no es solo su conducta, sino su condición o estado en el que se encuentra. Ha perdido la justicia original que estaba en él y no puede producirla por sí mismo. Diga, yo no podía ser justo por mí mismo. ¿Han escuchado, lamentablemente, sin herir la susceptibilidad de nadie, ¿no? Los católicos, por hacer obras, piensan que son justos y buenos, ¿sí? Pero no es así. Ellos tienen una naturaleza caída de pecado. O sea, que ellos pueden ser justos. No. ¿Qué nos hace justos a nosotros? Diga, la naturaleza de Dios en mí. ¿Qué me hace a mí llamarme o tener el apellido Morales? Pues que mi papá es Morales, ¿cierto? Asimismo, la naturaleza de Dios en mí me hace ser como Dios. Así como es Dios, así soy yo en la tierra. Somos sus embajadores. Veamos ahora el juicio. Ya vimos justicia, ¿no? Dios es justo. Diga, Dios es justo. Listo. B, juicio de Dios. ¿Qué es el juicio? La expresión de su justicia. Me gusta ese concepto porque es que sin justicia no hay juicio. O sea, yo cómo ejecuto el juicio si yo digo, si yo le dije a usted que estuviera acá tal hora, si no, ¿cómo si no hay esa justicia de que yo quiero decirte tal cosa porque vendrá una consecuencia de que yo la voy a ejecutar? ¿Cómo ejecuto un juicio sobre la acción? No podría. Entonces es consecuente. Entonces viendo el juicio, veamos Ezequiel. Ezequiel 18:4. Aquí vamos a ver el juicio de Dios porque Dios siempre avisa. Siempre. Dios siempre nos constriñe en el corazón. Lo que pasa es que nosotros ignoramos a Dios. ¿Qué suena? Ah, está afuera. Yo pensé que era mi computadora. Dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Wow. ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. ¿Hubo pago de muerte por el pecado? Hubo pago. Romanos 14:12. De manera que y eso está en el Nuevo Testamento, mire, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es otro tema, pero Dios juzgará nuestras obras, ¿cierto? Es importante reflexionar que por medio de este camino de la reconciliación, nuestro camino sea justo delante de Dios y cuidar nuestros pasos. La cruz, número 3. ¿Me siguen ahí? La cruz, donde se encuentran el juicio y la justicia, ¿cierto? Entonces dice, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uy, mire, eso parece un trabalenguas. Vamos a decirlo todos juntos. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para entrar en, al que no conoció pecado, a nosotros hicimos pecado. Es importante aprender estos versículos. Segunda de Corintios 5:21 era ese versículo. Ahora, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es de lo que se trata esta clase? ¿Qué es? El fruto. A ver, dilo. El fruto de la justicia satisfecha. O sea que hubo como una antesala, ¿verdad? Hubo una antesala a esa reconciliación, a esa clase que estamos viendo el día de hoy. Veamos versículos y pueden ir anotando ahí los versículos de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, diga, no tomándoles en cuenta sus pecados. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. ¿Qué significaba reconciliar? Entrar en la paz, entrar al favor, hacer las paces, ¿cierto? Ahora, ¿será que la reconciliación anula el juicio? ¿Ustedes qué dicen? Uy, pero se quedaron ahí pasmados. No, están en lo correcto, no lo anula. La reconciliación no anula el juicio, sino que procede de él. La reconciliación es el resultado del juicio satisfecho en la obra de la cruz. ¿Sí? Ella procede del juicio. Solo, mire, oiga, solo después de que el juicio fue ejecutado sobre el Cordero, Dios pudo ofrecer paz al hombre. Solamente después de eso. Ahora la ya vamos a ir finalizando en esa parte. El resultado, ¿cuál es el resultado? Diga, nuestra nueva posición en Cristo. Gloria a Dios. Dios mío, gracias por la justicia. Dígale, gracias por la justicia. Gracias por el juicio. Gracias por la reconciliación. Porque ahora podemos estar en Él. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Romanos 5:1 dice, este quiero que lo leamos, sáquenlo, sáquenlo ahí en la Biblia. Romanos 5:1. Voy a tomar un poquito de agüita. Qué bonito. Romanos 5:1 dice, justificados. ¿Quiénes? Diga yo. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando vengan esos pensamientos de que Dios está bravo con usted, de que usted no se puede acercar a Dios, de que Dios ya no le va a responder, de que si usted no oró, ay Dios mío, no oré, no, se le cayó la moto, se le pinchó, eso fue porque no oré esta mañana, eso fue porque, ay Dios mío. Hermano, de verdad que no hemos conocido la gracia de Dios. ¿Será que alguno de ustedes, levánteme la mano los papás, ¿será que alguno de ustedes le pincharía la moto a su hijo que porque no le dio pico en la mañana o porque, no sé, porque sacó una mala nota o le metería una enfermedad porque no se portó bien? ¿Alguno de ustedes haría eso con sus hijos? Y cuánto menos Dios, que es el Padre perfecto. Entonces, sáquense ese pensamiento. Eso no quita que tengamos que orar. Ahora es que no, sabían digo que no toca orar en la mañana, entonces, no, obvio no. Hola, cuidado, juicioso porque, vea, ahí está el pastor. Yo los acuso con el pastor. Bueno, Romanos 8:1. Uy, este versículo, leámoslo. Quiero que lo leamos. Romanos 8:1. Este versículo yo quiero que ustedes lo tengan presente. Ahora pues, diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ese es el resultado, nuestra nueva posesión en Cristo Jesús. Mire, en Cristo la justicia de Dios ya no nos condena, ahora nos declara justos. Esa justicia que antes decía, el alma que pecar esa morirá, por medio de que Cristo ya murió por nosotros, ahora nos dice, tú eres inocente. ¿Sí? Y todo el rato nos mira de la misma manera. Ahora, vamos al punto número 5.
Eh, Bien, Jesús nos vuelve en amistad con Dios. Cristo cargó con toda nuestra naturaleza de pecado que era contraria a Dios crucificándola en la cruz. Por su resurrección nos otorgó una nueva naturaleza. Ahí estamos en la diapositiva, creados a imagen y semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Bueno, en ese punto no me voy a meter demasiado porque ya lo vimos, ¿no? ¿Nos quedó claro? ¿Cierto? Entonces, vamos viendo. Salvación, justicia, juicio, reconciliación. Es que están así. Listo. Bien. Vamos a... Ah, esta parte me gusta mucho. Vamos a ver tres personas que tuvieron amistad íntima con Dios. Porque, pues, obviamente, cuando usted, digamos, los esposos cuando se reconcilian con sus esposas o viceversa, pues uno como que vuelve en amistad, ¿cierto? Como que hay armonía en la casa, todo está perfecto, ¿sí? Hay una amistad. Recordemos que reconciliación era volver en amistad con, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a ver estos aspectos? Porque pues vamos a ver de qué forma en el Antiguo Testamento estas tres personas tuvieron amistad, diga, amistad íntima con Dios. Número uno es Abraham, el padre de nuestra fe en el Antiguo Testamento. Vamos a ver uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué lecciones nos deja la amistad de Abraham con Dios? Abraham creía sin ver. Eso agradaba el corazón de Dios. Caminaba con Dios en pacto, no en una religión. Su obediencia era fruto de su amor, de confianza y no de temor. Mira, entender esto de la reconciliación sí es verdad que ahora conocemos que somos reconciliados con Dios, pero mire cuánto esto nos sirve para con nuestros hermanos en la fe o los esposos. Mm, Cuando yo conozco que mi esposo me ama, no por lo que yo hago, sino por lo que yo represento en su vida, yo me acerco a él confiadamente, a pedirle cosas, a preguntarle, a tener afecto con él. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo y le obedezco en lo que él me diga, no por miedo, porque lo conozco y le quiero agradecer y honrar. Así es con Dios. Tú no le obedeces a Dios por miedo, le obedeces a Dios porque lo amas y quieres estar en constante comunión con Él, como los esposos. Si usted con su esposo o su esposa mantiene peleando mucho, es porque a usted no le importa la comunión que usted tiene con ella o con él. Y así mismo es con Dios. No por nada Pablo dice que ese es un misterio, que así como es la esposa y el esposo, es Cristo y ¿quién? Y la iglesia. Entonces, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Jesús hizo amistad con el Padre y Juan como amigo íntimo. Entonces vimos a quién? A Abraham, diga Abraham, Jesús y Juan. Esas tres personitas vamos a ir viendo, aunque los últimos ya no son del antiguo, ¿cierto? Entonces, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue, wow, ¿qué estábamos hablando? Justicia. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero qué chévere que el hijo en el camino de crecer se convierta en amigo de su padre. No sé, yo no sé la experiencia de ser mamá, pero ahora grande, porque he entendido que el padre no tiene que ser amigo de su hijo, para eso tiene amigos, ¿cierto? Debe ser su padre. Pero qué chévere que cuando ya son grandes, en este caso yo ya soy mayor de edad, qué chévere yo poder ir a donde mi mamá y pasar tiempo íntimo con ella. Sí, eso es amistad, eso es cercanía. Entonces, veamos acá que esta amistad no se basa en un mérito humano, sino en la iniciativa divina del amor de Dios. Entonces, quiero que veamos a Santiago 2:23, ya lo vimos. ¿Por qué será que Abraham es llamado amigo de Dios? Diga, por la justicia. Él creyó y le fue contado por justicia, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué hace que yo confíe en una persona? Diga, mi confianza en lo que la persona es. Tú no confías en lo que la persona hace, aunque sí cuenta porque es el fruto, pero tú confías, tú dices,
no, yo a este muchacho le dejo esto porque yo sé que él es, mejor dicho, cumplido, puntual, ¿sí? Por eso confiamos. Entonces, ¿qué lecciones nos deja esta amistad? Que realmente Dios, por medio de la comunión constante o comunicación constante que quería tener con nosotros, nos hizo amigos suyos. Así tal cual fue con Jesús. ¿Cómo así con Jesús? Dice lecciones que nos deja la amistad de Jesús con el Padre. Jesús vivía en comunión ininterrumpida, diga ininterrumpida, con el Padre a través de la oración y la obediencia. Confiaba plenamente en el amor del Padre, incluso en medio del sufrimiento. Jesús confió tanto en el Padre que murió confiando que el Padre lo iba a resucitar. Esa confianza en Dios. Pero bueno, ¿cómo cultivamos una amistad con Dios? Veámoslo acá. Quiero que veamos esta parte y que la veamos muy bien. Ya estamos en la recta final de la enseñanza. ¿Cómo cultivar una amistad con Dios? Quiero que me ayuden a leer ahí. Conocerlo por medio de su palabra, mantener una comunicación constante, obedecer por amor y no por obligación, cultivar una vida de pureza y de santidad, permanecer en su amor y en su presencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo conocemos conforme a su palabra? Salmo, entonces vamos a ir anotando estos versículos, no los busquen. Salmo 119:10. Conforme a tu palabra he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Juan 5:39. Escudriñad. ¿Qué significa cuando dice ad? Es una orden. Escudriñad las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. 2. Mantener una comunicación constante. Mire lo que hacía Dios con Moisés. Dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cómo mantenemos una comunicación constante con Dios? Pues orando todo el tiempo, hermano. Usted va en el bus, Padre amado, gracias Señor. Dios mío, ayúdame, dame inteligencia, dame sabiduría para este trabajo, Señor. Yo no sé cómo hacer. Eso es orar. Eso es orar, aunque uno no esté así arrodillado, usted está orando. Eso es una comunicación constante. El resto creo que no lo voy a explicar porque ya lo expliqué. Obedecemos por amor, no por miedo ni por obligación. Yo a veces aquel día lloraba no porque me hiciera falta algo, sino porque tenía tanto. Que cómo no corresponder yo al amor de Dios teniendo tanto, habiéndome dado tanto Dios a mí, cómo yo no le voy a obedecer, cómo yo no voy a servirle a un Dios que me ha dado la vida, que me ha dado todo lo que tengo, que me ha sacado del fango de mi vida. ¿Cómo no? O sea, es ese cómo no lo que nos lleva a obedecerle a Dios, no por obligación, no por miedo, por amor. El último, creo que no debo explicarlo demasiado tampoco, cultivar una vida de pureza, santidad y permanecer en el amor de Dios. Esta parte ya la vimos. Ok, esta me gusta. No dejes que las circunstancias te alejen del amor de Dios. Solamente vamos a dejarlo en esa parte. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no fluctúa. Que tampoco fluctúe para con Él nuestro afecto, nuestra relación, nuestra oración. Que las circunstancias, el dolor, el cansancio, la enfermedad no te impidan servir al Señor ni estar constante con Él. Ya para terminar, bueno, en el Antiguo Testamento ya lo vimos, aunque vamos a ver estos beneficios en este versículo. Quiero que todos vayamos en sus Biblias a Job. Job 22, 21 al 28. Mire lo que dice. Me gusta. Vuelve ahora en amistad con Dios y la prosperidad vendrá a ti. ¿Cómo así? Yo me reconcilio con Dios y ¿qué viene? Prosperidad. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. ¿Están afligidos? Hagan esto. Vuelvan a Dios. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo y oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia.
entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y te cumplirá y tú cumplirás tus votos y asimismo se realizará lo que tú determines. Mire los beneficios, mírelos, que nos proporciona estar en amistad con Dios. Y esto que en el Antiguo Testamento, ya le muestro los del Nuevo. La palabra no es abolida en el tiempo. La ley de Dios permanece, lo que pasa es que ya fue cumplida en Jesús. ¿Mm? Beneficios que nos proporciona estar en amistad con Dios. Diga, tendré paz, me vendrá bien, seré edificado, alejaré de mi casa la aflicción, tendré más oro que tierra, el Todopoderoso será mi defensa. Haga así, pero levante los brazos así, que no tienes sueño, declare que no tienes sueño. Y 7, tendrás plata en abundancia. Aleluya, pero entonces, hermanos, listo. Ahora, ya vamos terminando. Beneficios que se obtienen cuando volvemos en amistad con Dios en el Nuevo Testamento. No voy a explayarme otra vez en esto porque ya se los he explicado. ¿Qué tenemos? Vida eterna, volvemos a la imagen de Dios, el nombre, gloria, la voluntad del Padre, la justicia, ser templo de Dios y morar del Espíritu Santo y estar sentados en donde, diga, en lugares celestiales. Listo, esta parte no la voy a explicar. Bien, entendemos que somos declarados justos por la fe en Jesús. En Cristo hemos recibido la justicia de Dios. Esto es en su rectitud, por limpieza, pureza por lo que Cristo hizo por nosotros y ahora es atribuido a nosotros. Por eso en la justicia de Dios que obtuvimos como un don de Dios dado por gracia por medio de la fe, es el estado en el que ahora me mira Dios. Diga, Dios me mira como su hijo, recto, puro, sin pecado, santo, ya que Él no tenía pecado, lo hizo por mí. Bien, ser templo y morada del Espíritu Santo. Esto está en Efesios 2:6, ustedes ya lo conocen. Y juntamente con Él, estar sentado en lugares celestiales, nos hizo sentar y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta última parte que vamos a ver, hermanos, miren en sus bosquejos, el punto B es de las más importantes. No me puedo ir sin que ustedes vean esto. Punto B. Ministerio de la reconciliación. Ya estamos terminando. ¿Qué dice ahí? Dios, este versículo se los van a grabar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó, diga, me encargó. Voy a hacerte cuenta que esto es una torta de plátano, rica con queso. Entonces, digamos que Nasli, ya la cargó con George, ¿no? Entonces, pero no, digamos que yo tenía un problema con George, ¿cierto? Yo tenía un problema con George George y yo no nos hablamos. Entonces yo tengo esta torta de plátano, ¿sí? Está rica, está calientica, yo recién la hice. Entonces tú eres mi amiga y yo te digo, Nasli, ¿sabes? Tengo un problema con George, pero no me atrevo a ir. Le puedes llevar esta torta y le puedes decir que me perdone por la ofensa que yo le hice, ¿sí? Entonces tú me haces el favor. Mire, me gusta ese ejemplo, quédese ahí. Entonces, espere. Me gusta que me den esos ejemplos porque me llevan a poderles explicar. Póngale cuidado. No, espérese. ¿Ya estaba planeado? No estaba planeado, hermanos. El Espíritu de Dios está aquí, nos guía en la enseñanza. Mire. No tomándoles en cuenta sus pecados, diga, y nos encargó. ¿Qué hice yo con Nasli? ¿Qué le encargué? La torta. ¿Qué pasa si esa torta no llega a George? ¿Qué? Porque ya fue lo que ella me dijo. ¿Será que yo me voy a poder reconciliar con George? No, porque él no va a saber que mi intención es que él por favor me perdone, que esa ofrenda de paz, no lo va a saber. Mire bien. Me comió la torta, ¿no? Haga de cuenta que esa torta son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué pasa si usted viene acá y el pastor Giovanni le está dando a usted cada domingo y usted coma la torta de plátano?
Y Dios dice que le encargó el ministerio de la reconciliación a usted, pero usted no va y lo lleva. ¿Será que George, hagamos de cuenta que ahora sí pongámoslo en el momento espiritual, hagamos de cuenta que yo soy Dios, Nasli es Nasli, George está en el mundo perdido, yo le doy a ella la salvación y ella la toma toda para ella, pero no la comparte. George nunca me va a conocer a mí. Entonces, ¿cómo aplico este ministerio a mi vida? Ya vamos terminando, hermanos, porque el tiempo apremia. Compartiendo con otros la verdad de Cristo. Viviendo como testimonio de su amor y gracia. Obviamente, viviendo como testimonio, hermanos, porque si usted, Señor, mi hermano, vaya a la iglesia, hermano, mire que el pastor Giovanni es un hombre ungido, y después, es que esa hermanita así, uy, no. Ay, hermano, toca dar testimonio, porque entonces, ¿cómo? Diga, compartiendo con otros, número 1. Viviendo como testimonio de su amor y gracia. ¿Sí? Entonces, comparto, pero doy testimonio. Y ya vamos aquí. Ven dónde estoy. ¿Qué debo hacer después de experimentar esta reconciliación con Dios? Después de experimentar la reconciliación con Dios, el ministerio de la reconciliación, diga, ya no es solo para mí, sino para otros. Yo quiero que ustedes se graben esa palabra hoy. Diga otros, otros, más duro, otros, otros, pero con fuerza, otros. Esa voz, ¿quién dio esa voz? Me gusta. Entonces, diga otros. Otros, mi amor. Entonces, quien ha sido reconciliado se convierte en un instrumento de reconciliación para el mundo. Y quiero que cerremos con este versículo. Mire lo que dice Filipenses 2, 4 al 5. Oh Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose semejante y la cruz por nosotros. 7 cosas que Jesús hizo por otros. Jesús pensó en otros, nunca en sí mismo. Medita hoy. ¿Estás pensando solo en ti? Cuando vienes acá. Jesús vino a este mundo por los otros. Jesús amó a los otros. Jesús sirvió a los otros. Jesús vivió para los otros. Jesús ayudó a otros. Jesús murió por otros. ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo yo por otros? Nada. Comiendo torta sola, ¿no? Y ya son las 8 en punto, hermanos. Vamos a concluir con esto. Quiero que se pongan sobre sus pies. Veamos acá esta parte. Me gusta esta parte. Eso así, estírense pues. Manos arriba. Abajo, los que puedan. Listo, muy bien. Romanos 5:8 dice, yo quiero que ustedes vean esta parte. Ahorita hablamos de otros, ¿cierto? Pero mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con ¿quiénes? Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias.